Suena la cumbia en el asfalto, suena en el barrio la verdad. Desde la matanza pa' la patria, historia viva, identidad. Bienvenidos a Fabricado en la Matanza. Hoy, cuarto episodio. Estoy atravesado por varias sensaciones. Primero, un poquito nervioso. Estamos jugando en la cancha del Real Madrid y no estoy acostumbrado a esto. En segundo término... Porque sos del Milán. Es verdad. Tenemos una canchita más chica, pero vale. Y después tenemos un cuarto episodio que vamos a conmemorar lo que son los 50 años del golpe de Estado ocurrido el 24 de marzo de 1976. Y en este día contamos con la suerte de una presencia de primera mano, de una fuente que nos puede retratar por ahí parte de su vida y de lo que sufrieron tanto como ella, otras familias, y la vamos a presentar ahora en un ratito, en breve. Y le quiero agradecer a Juan Cruz, ¿Cómo que anda, está Chino? ¿Todo bien? muy bien. Hoy mi compañero Petra no pudo venir porque temas laborales, obligaciones familiares, cuestiones, no importa. Pero gracias por estar acá. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre no es Adrián Petraca, como verán. Y bueno, no pudo venir él, así que estamos acá dando una mano y acá muy contento de pertenecer y de ser parte de Fabricado en la Matanza. ¿Sí? Bien. ¿Dónde estamos? Contanos dónde estamos. Hoy no estamos en La Matanza. Exacto. Hoy estamos en otro lugar. Estamos en Pisco Estudio. Y le quiero agradecer a Gastón Pisano, que nos invitó a participar de este estudio, que la verdad que es una locura. Es de primera. Invitamos a todos aquellos que tengan algo para mostrar, algo para grabar, que se acerquen, porque obviamente con la calidad de recursos que hay acá va a salir de 10. Mucha buena onda también. Mucha buena onda. Los chicos también, Gata, Marian, Lucas, que lo volví loco hoy más temprano. Gracias, de verdad, muchas gracias. Ahora sí, ¿tenías algo para consultarme? Sí, Chino. Tengo una pregunta para vos. A ver, hoy vamos a hablar de 24 de marzo y tengo una pregunta. Yo quiero saber, ¿qué probabilidades hay que después de 6 golpes de Estado, el último hace ya casi 50 años, de los 30.000 convenios desaparecidos, de los vuelos de la muerte, de la noche de los lápices, de los centros clandestinos, las torturas, de la destrucción de una generación de jóvenes, de la destrucción de toda una economía nacional? ¿Qué probabilidades hay que desde las esferas del poder todavía escuchemos estos discursos negacionistas y esta casi reivindicación de lo que fue el proceso? Mirá, si me voy al caso de Alemania, Sí. te diría que el negacionismo está penado y la probabilidad de que se den estos comentarios, estos discursos, sería baja, sería no sé, siempre hay una población que reivindica ciertas ideas. Podría ser un 95-5, ponele. Sí, entiendo. En Argentina tenemos otro tipo de legislación, no está penado ni castigado. Entonces, desgraciadamente, el porcentaje sube, te diría un 80-20, 25 tal vez. Sí. Pero bueno, también para sacarnos un poquito, y ahora sí la vamos a presentar, para sacarnos un poquito del por qué no tenemos una pena o por ahí se naturalizan determinados discursos, la tenemos hoy a Eva Soto. Fuertes aplausos, por favor. Gracias por venir, por acompañarnos. Gracias. Hola. ¿Cómo estás, Buenas Eva? tardes, gracias Primero, por gracias. la invitación. Gracias a vos por venir. No, por favor, por favor. Bueno, nosotros te conocemos, Sí. por ahí la gente que nos va a escuchar no te conoce. Me gustaría que nos cuentes un poquito de vos. Bueno, mi nombre Eva Soto, es más largo, pero vamos a dejarlo ahí porque me gusta mucho. En este momento soy subsecretaria de Derechos Humanos del municipio de La Matanza. También integro la agrupación Hijos Regional La Matanza. Y bueno, hija de uno de los 30.000, de Delfor Santos Soto. Así que la biografía también tiene ese agregado no menos importante. Creo que primero está eso y después todo lo demás. Todo lo demás. Exacto, tendría que hacer la presentación al revés. Está bien, pero... Estas deben ser fechas importantes, fechas movilizantes.
Sí. Nosotros tratamos de darle también un marco regional a lo que es la historia, por eso nos pareció importante tenerte acá, y estoy seguro que muchos que están escuchando no tienen idea de qué fue Delfor Soto, muchos sí, por suerte, porque existen reivindicaciones, pero a nosotros siempre nos parece que falta algo más, y esta es una de las maneras de subsanarlo. ¿Querés contar un poco tu historia como hija de desaparecidos? Sí, la de tu claro. papá? Sí, yo también creo que falta un montonazo más. Ahora con este gobierno nos damos cuenta que nos falta muchísimo, nos faltó esa batalla cultural y mucha enseñanza de los 30.000. Bueno, Delfor Santos Soto fue un vecino de La Matanza, desaparecido el 21 de agosto de 1976 de su casa en Ramos Mejía. Llegó a ser, fue escritor, poeta, fue periodista y fue político también, fue concejal por el Partido de La Matanza, por el Frejuli. Hace poco yo subí a las redes sociales porque el 11 de marzo de, hace 53 años atrás ganaron las elecciones Cámpora con un 63%. Exactamente. Arrasador ese triunfo, y bueno, mi papá asume en ese periodo histórico como concejal de La Matanza, que fue breve porque enseguida llegó la dictadura, empezaron a perseguirlo a él y a sus compañeros, y bueno, ese 21 de agosto se lo llevan. Y desde ese momento no supimos nunca más nada, como le pasó al 90% de las familias argentinas que tienen una persona desaparecida. Pero en el 2009, a través de una sobreviviente de Campo de Mayo, supimos que había estado desde agosto hasta noviembre del 76 en el campito en Campo de Mayo. Y que seguramente haya sido uno de los que arrojaron en los vuelos de la muerte. Bueno, ese fue Delfor, fue un tipo comprometido, coherente con su época, un padre de 3 hijos, esposo, vecino. Mi abuelo tenía la carnicería de la vuelta de la municipalidad, que era casi una unidad básica, con la foto de Perón atrás. Y hoy donde está el Colegio de Abogados de La Matanza hay una placa porque esa fue su casa de la infancia. Así que bueno, un tipo que le gustaba caminar las calles y los kilómetros de La Matanza, llevando la doctrina de Perón, por supuesto, ¿no? El día que a él lo secuestran y, bueno, después no lo vuelven a ver, es el día del escritor matancero. Claro, que sí. Eso fue a partir del 2010. Creo que 2019. 2018. 18, Sí, 2018, por ahí, 2019. Sí, 19 me suena más. Claro, ese fue un proyecto que escribió un compañero que no está más, Ricardo Díaz Montarte, escritor, que era parte del colectivo Autores de La Matanza. Y bueno, un día vino con la propuesta: Eva, yo quiero que este día, el día de la desaparición de tu papá, sea el día del escritor. Bueno, ahí le empezamos a trabajar eso, y el Honorable Consejo Deliberante de La Matanza declara el 21 de agosto, a los meses, como Día del Escritor Matancero. Bien. Sí. Y ayer paseaba con mi perrita, también está la plaza. De nombre la Plaza del Periodista, ¿no es por él también? No. Ah, mirá, me creo confundí. que no, nunca. ¿Sabés no. que esa la tenía recontra como sabía? Encima somos vecinos, yo Sí, también sí, paso sí. los perros por ahí. Pasás por ahí. No Esa sé estaba por qué. seguro. Se le dice la Plaza del Periodista, pero no, por Delfor. Es Igual anterior. tiene un montón de homenajes por todos lados. Yo tengo Sí. la dicha, hoy lo hablaba con una compañera, que a mí me gustaría replicar todas las historias de los desaparecidos, y es lo que hablábamos un poco recién Sí, del de archivo la de lista la que te memoria, porque la verdad que Delfor fue un tipo público. También fue de la comisión directiva de Huracán, es decir, fue quien armaba los corsos, Claro. quien hizo el primer concurso literario Almafuerte en la Plaza de San Justo, con la conducción de Mateico. Yo tengo la grilla. Bueno, era un tipo público, entonces muchos le hicieron homenajes, hay una unidad básica con el nombre de él. Sí. Pero bueno, la verdad que estaría bueno que cada uno, ¿no?, tenga el homenaje. Viste que te dije que habíamos ido hoy por las placas que quieren colocar de Al unos colegio. desaparecidos. Bueno, yo en eso, nada, apoyo un montón porque está bueno visibilizar todo. Es importante. Sí. Está muy bueno lo que contás.
es informativo, creo, para mucha gente. También saber, cuando nosotros hablamos de desaparecidos, siempre hay gente que no entiende que hay muchas familias atrás. Una ha sido la tuya. Quiero saber cómo son tus memorias, sobre todo desde tu inicio en la militancia, si vos siempre supiste la historia de tu papá, Sí. Y cómo fue ese camino. Sí, yo cuento siempre que nosotros éramos muy chicos. Yo tenía 4 años. Mi hermana más grande tenía 5 y mi hermano tenía 9 meses. Y que una vez que desapareció mi papá, obviamente la vida de nosotros cambió un montonazo, ¿no? Mi mamá de un día para el otro tuvo que salir a trabajar, dejarnos todo el día con mis abuelos. Me acuerdo que mi mamá limpiaba colegios a la mañana, a la tarde, a la noche, volvía retarde. Y siempre fue clara con eso. Yo digo, a veces como, viste, decirle a un pibe de 4 años, tu papá está desaparecido, no va a volver más, se lo llevaron los milicos, Sí. es fuerte. Sí, por supuesto. Pero también me acuerdo que mi vieja decía, bueno, antes también las madres escribían así de esa manera, no tenían tanto Era más, ¿viste? sí, sí, sí. recaudo. Más concreto el mensaje. Claro, pero yo digo que eso estuvo bueno porque como que despertamos a la vida tempranamente también, ¿no? Los hijos desaparecidos. Mi vieja siempre decía, la verdad es hermosa y muchas veces dolorosa, pero es la verdad. Y bueno, así fue como nos criamos. Mi hermano Julián estuvo en la fundación de hijos en el año 96. Y después, a los años, yo empecé a militar más de grande, ¿eh? Militaba políticamente acá en Parque Chacabuco, ¿viste? Y en el centro de estudiantes de mi colegio, el Nacional 17, que está acá cerquita. Y después, cuando volví a La Matanza, recién empecé a militar y a los años creamos la agrupación Hijos, en Matanza. Claro. Y bueno, digo, es una responsabilidad también, replicar esto, ¿no? Llevar la memoria a todos lados, hacer el ejercicio de la memoria, seguir fomentando la democracia y sobre todo en los colegios, ¿no? Con los pibes de las nuevas generaciones que ven esto como muy lejano en términos históricos. Para nosotros fue ayer, pero vos le hablas a un pibe y te dice, bueno, 50 años, estamos hablando un siglo atrás. No, y aparte parece que si vos no lo traes al territorio, digamos, o a la cercanía, parece como algo lejos. Claro. Pasó allá y a mí no me va a pasar. O Claro. eso no pasó. Y un montón de cuestiones. Yo quería hablar un poquito, voy un poquito para atrás historiográficamente. Perfecto. ¿Tu viejo cómo empieza a militar? ¿Cómo es su trayectoria? Mi papá hace la colimba a los 18 años, como hacen todos. Lo mandan a Campo de Mayo. Ahí arman un pelotón de fusilamiento para fusilar al general Valle y a todos los militares que estaban con él. Un general peronista, Sí, ¿no? se había Eso sublevado. se había sublevado, poco recordado, que tendremos que recordarlo más. Y arman un pelotón de fusilamiento y le ordenan a él y a otros colimbas fusilarlos, y mi papá se niega. Esa vez no lo fusilan a Valle, pero a mi papá lo mandan a un calabozo durante 6 meses. Contrae una neumonía, estuvo al borde de la muerte, y cuando sale de la colimba empieza a militar. Okay. Y dice, yo quiero estar de este lado de la historia, no voy a estar del otro lado. Obviamente mi abuelo peronista, mi abuela también, pero ese fue como el cambio, no sé, el clic que le hizo a mi papá para empezar a militar. Y ahí se sumó al MR17, Movimiento Revolucionario 17, con Gustavo Rearte, que fue uno de los responsables de la Vuelta de Perón. Claro. Exactamente. Y bueno, ahí empieza su militancia. Y después, ahí es cuando llega a ser concejal. Y ahí es cuando llega a ser concejal. 73. Y años después, cuando lo secuestran, lo matan en el mismo lugar, en Campo de Mayo. Donde hizo la... Sí, hizo- donde empieza su historia como Donde militante. empieza, exactamente. Wow. Bueno, yo tenía... él está en el cargo, pero después renuncia... No pasó mucho tiempo. No pasó mucho tiempo. No, porque empezaron las persecuciones. Él tenía 2 grandes amigos en Matanza, Titi Vidal y Honorio Gutiérrez. Perdón. Nosotros nos vamos a un exilio interno a Capilla del Monte, a Córdoba, porque mi mamá estaba embarazada de mi hermano y bueno, mi papá ahí empezó a poner muy inquieto.
Entonces deciden volver porque él se ve enterando que secuestraban a uno, que secuestraban a otro, que fusilaban a uno. Y bueno, quiso volver porque se sentía como que te estaba escondiendo. Y ahí cuando vuelve, nace mi hermano acá, en Buenos Aires, y a los meses se lo llevan. Nosotros habremos vuelto en marzo, o un poco más, no me acuerdo, y en agosto se lo llevan. Sí, muy pocos meses. Sí. A ver, recién nos hablaste un poco de batalla cultural y de hacer entender a los pibes de las nuevas generaciones lo que pasó hace 50 años. No podemos decir que en los últimos 50 años no hubo diferentes reivindicaciones para las personas desaparecidas, mensajes de memoria, de verdad, de justicia, pero últimamente estamos viendo mensajes contradictorios, negacionistas, desde las altas esferas de poder y sobre todo de pibes incluso banalizando, ¿no? Hoy es normal ver un meme de un falcón verde, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Es desinformación? ¿Qué te crees que nos falta para poder explicar esto mejor? Yo creo que en este contexto lo que es eso es como una polarización de esa discusión, de esos años que nosotros fuimos faro en el mundo con respecto a las políticas de memoria, verdad y justicia, y ahora tiene que equiparar víctimas y victimarios para centralizar y también para justificar acciones que se toman con respecto a eso, ¿no? No es por nada que Macri intentó un 2x1 en el 2017, que salió toda la gente a la calle. No es por nada que hoy hay un rum también de indulto. No es por nada que los juicios de lesa humanidad estén parados prácticamente, que haya muchísimo que traccionar, sobre todo los organismos de derechos humanos, para que esos juicios se lleven a cabo. Cuando nosotros pusimos en las rejas a muchísimos militares, pero nos falta todavía muchísimo. Vos pensás que en ese retroceso también hay organismos que siguen trabajando y siguen descubriendo la verdad. Hace días en La Parla se descubrieron los huesos de 12 desaparecidos, ¿no? En una fosa común. Entonces, son historias que todavía vuelven. Claro. Esta historia no se cerró, todavía está vigente. Pero lo que quieren es polarizar esa discusión para sacarle peso. Nosotros fuimos quien formamos a otros equipos de antropología en el mundo. Hicimos todo ese revisionismo, recuperamos un montón de nietos, hicimos espacios de memoria donde estuvo el terrorismo de Estado en los ex-centros clandestinos, digamos, hicimos grandes avances en nuestro país. Entonces eso hay que volverlo para atrás de alguna manera para que esta discusión llegue a equipararse cuando en realidad no debería pasar. No debería pasar, no deberíamos... O sea, tendría que haber un consenso social en eso, por lo menos. Sí. Por lo menos. Y me hiciste acordar con lo que encontraron los 12 restos que reconocieron a uno la semana pasada, si no me equivoco. Sí. Y también lo relacionaba con, ¿te acordás de lo pérfido que decía que no eran 30.000, fueron 8.000? Sí. Bueno, eso, y lo de Martín Coban hablando de que era un reclamo abierto en el sentido de la palabra de los 30.000. Por eso esta cuestión que al día de hoy, 50 años, y se siguen encontrando, es algo que deberíamos por lo menos patear para el mismo lado. Eso. Pero con respecto a las cifras, hay un porqué de esa cifra. En 1972 o 77, 78 ya hubo un informe de la CIA y del Servicio de Inteligencia de Chile con comunicaciones donde decían la cantidad el número de... Y bueno, Estados Unidos debería abrir esos archivos también para que se diga realmente la cifra, pero ya en ese momento se corría esa información entre Chile y Estados Unidos de los desaparecidos de acá. Y aparte que, digamos, los que hay, 8.000, los que hablan de 8.000, son los que están en el primer libro de la CONADEP, una cosa así, digamos. Sí. Que es el propio prólogo de ese libro el que habla de que es una denuncia idiota, que faltan un montón de testimonios que no pudieron encontrar. Pensemos que solo fue un año, me parece, claro, el que se tuvo en si cuenta no para tomar en las ese denuncias. periodo,
pensemos No se que fue. después de 6 golpes militares, la alerta a un nuevo golpe todavía tenía su cierto grado de tener miedo, de a poder denunciar. De haber muchas familias que no denunciaron lo que le pasó. O Por que eso también desaparecieron el a la familia reclamo entera, abierto. digamos. Hace poco vino a la subsecretaría una mujer para hacer la denuncia. Nunca había hecho la denuncia de la desaparición de su papá. ¿No? Locura. Entonces, bueno, hay mucha gente que todavía... Y el terrorismo de Estado era eso, infundir terror en la sociedad Exactamente. para que no hablaran. Así que... Dentro de lo que las actividades que vos tenés, te saco un poco de tu viejo, de hijo. Sí, te quería hacer la doble pregunta. Dentro de la Subsecretaría de Derechos Humanos, ¿cuáles son las tareas que vos cumplís o las funciones que llevan adelante como grupo, no solo vos? Y Bueno, varias. La verdad que tenemos distintas áreas con las que trabajamos. Está el área de asesoramiento legal y acompañamiento a víctimas, a familiares. Hoy tuvimos un caso con un docente que mataron en Berrío del Pino, estuvimos toda la mañana con eso. Después está el área de educación y promoción de derechos, que ahí están todos los programas para las escuelas primarias, secundarias, terciarios y para la formación docente, que son programas de, también Activando Memoria es uno de ellos, terrenos digitales para... trabajamos lo que es ciberacoso, bullying para las escuelas. Después están los programas de violencia institucional, que se trabajan uno con las mesas territoriales y otro son charlas abiertas para la comunidad y para todo el sistema educativo. Claro. Después el área cultural, que una de las cosas que preparamos es la vigilia, por ejemplo, en este momento, y el Día del Escritor Matancero, bueno, varias actividades que son fijas del año y también algunas que van surgiendo a medida de convenios que se firman con otras áreas y otros organismos. Después el área de sitios y espacios de memoria. La Matanza tiene 14 ex centros clandestinos, de los cuales ninguno es sitio de memoria ni espacio de memoria. Por ejemplo, la Brigada de Investigación de San Justo, que está a la vuelta de la plaza, está decretado en el último juicio de lesa humanidad que esa brigada se tiene que desafectar. Y todavía no se hizo eso depende del Ministerio de Seguridad de la provincia. Bueno, todos esos espacios deberían ser espacios para la memoria, con el que trabajamos fuertemente es con Vesubio, donde llevamos a los colegios, a los profesorados, a los clubes, a todo el mundo, y ahí hacemos un recorrido histórico, un recorrido de la memoria. Que no solamente hablamos de Vesubio, sino de todos los centros clandestinos. Sí. Y después todo lo que es el archivo, el mapa de la memoria, la biblioteca virtual, bueno, todo eso es trabajo. Y después, bueno, todo lo que es el trabajo con las fiscalías y las defensorías, que ese es un trabajo más silencioso, pero creo que uno de los más importantes. Tengo entendido que es en el Vesubio donde fue desaparecido Osterheld, que es el escritor del Eternauta. Claro. Es acá en el centro, en el Vesubio, uno de los desaparecidos, el escritor. Bueno, en el Eternauta me parece que funcionó un poco para hablar de esto del héroe colectivo 100%. y de lo Sí. que significó el cómic para hablar un poco sobre lo que fue la dictadura. Estas series o algo traen a la discusión, pero yo creo que después termina durando poco o no termina de lograr el efecto necesario. Nos falta una vuelta de tuerca porque las intenciones yo veo que existen. Son buenas. ¿Qué creen ustedes a los dos? Es una pregunta más abierta que nos falta para llegar a eso. Es algo que me tiene hoy insistente. Es difícil. Yo te puedo dar mi opinión personal, ¿no? Los 30.000 tenían un nivel de discusión política que nos cuesta volver a recuperar, que no pudimos dar en estos años, ¿no? Está bien, nos atraviesan un montón de cosas a los argentinos, pero dar esos niveles de discusiones y volver a enamorar a la gente de la política es fundamental, porque la política es una herramienta de transformación. Entonces, bueno, lo que es la batalla cultural, ¿no? Poder llegar y sobre todo a los pibes. Yo veo a los pibes que están en Narnia. Sí, No estoy de todos, acuerdo. por supuesto que hay una juventud comprometida, pero sí ves pibes que
damos charlas en colegios y te salen con si van a cobrar en dólares. Entonces, también hay, por supuesto, hay una necesidad enorme porque los pibes no tienen una expectativa de qué hacer de su vida, ni de acceder a un trabajo, ni de acceder a una vivienda, ni de acceder a mejor educación. Entonces, también se hace difícil poder pedirles que reflexionen con respecto a todo esto, ¿no? Y el fantasma de la descolarización también en tiempos de crisis se hace cada vez más profundo, sobre todo en los barrios populares. Sí. Podemos ver cómo las cifras van creciendo en los últimos años. Sí. Ese también es un problema. También hay otros factores como el narcotráfico. Claro. Bueno, sí. Yo soy de Villa Celina y también se ven diferentes casos de pibes que terminan dejando el colegio porque tienen que laburar o porque están metidos en Y la el que droga. tiene que laburar por ahí nos vamos un poco de tema, pero Sí. el que tiene que laburar por ahí ve, vamos a decir, la plata más inmediata o más fácil. Una tentación. Sí, en esta cuestión de... Bueno, todas esas cuestiones para mí los hace, no nos permite abordar los temas ni discutir realmente las cosas de fondo, como hacían los 30.000, ¿no? Porque por algo se llevaron a los mejores de nosotros, ¿no? Porque ahí está mi viejo, ¿no? Porque está Haroldo Conti, que también estuvo en el Vesubio, estuvo Estergel, estuvo un montón de personalidades, bueno, Rodolfo Walsh, sin ir Exactamente. más lejos. Con respecto, antes de empezar la charla, te había preguntado sobre Chito y otros silencios, y me quedó que una vez hablamos, hace un montón, y habías comentado de un cuento que como tu viejo se imaginaba o relataba Ay, cómo era. ¿cómo te acordás? Me acuerdo. Sí, eso... bueno, Delfor escribió 3 libros y un montón de manuscritos, cosas que nos quedaron, que el año pasado publicamos uno de poesías de él, pero los 3 que editó antes de desaparecer fue El Despojo, de cuentos, Chito y otro silencio, y otro que se llama Carta abierta al intendente electo, que es un ensayo como él creería que tendría que funcionar la Municipalidad de La Matanza. Era muy crítico con respecto a eso, pero bueno, trabajaba ahí, ¿no? Y, por ejemplo, en Chitos, bueno, en El Despojo también tiene muchos cuentos que te hacen retrotraerte también a lo que fue la dictadura y sin haberla vivido él. Pero en Chitos, por ejemplo, el último cuento habla de su secuestro. Y yo digo que eso tiene que ver con que muchos de los 30.000 sabían lo que le podía llegar a pasar. Porque él relata cómo lo van a buscar a nuestra casa, que es donde se lo llevan realmente, cómo lo suben a un auto, cómo lo aplastan con las botas, cómo lo llevan por el kilómetro, la ruta 3. Y él, que conoce de pe a pa lo que es La Matanza, sabe dónde se paró, en qué semáforo, los ruidos, y bueno, al final en un descampado lo fusilan. Ese no fue el fin de Delfor, pero fue como un secuestro, fue tal cual el secuestro de él, ¿no? Sí. Aparte, pero no lo escribió antes del 76. En el 73. Ah, me lo pude. Sí. Habla también de un valor, ¿no? Porque hay que ser valiente, que sabía que existía la posibilidad de que suceda y seguir militando igual. Creo que habla de un ejemplo. Y haber vuelto. Y haber vuelto, porque eso, yo cuando era chica pensaba, ¿por qué este chabón volvió de allá? Y sí. Me falta mi viejo, decir, ¿por qué? Y después, bueno, con los años lo entendí. ¿Te enojaste con él de chica? Muchísimo. Cuando era chica, sí. Y lo hablaba capaz que con el psicólogo. Digo, ¿cómo me está faltando en este momento, los momentos más importantes de mi vida? No sé, cuando nació mi hijo, cuando me recibí, cuando me casé, qué sé yo. ¿Cómo me está faltando? Y después entendí que, bueno, nada, me llenó de orgullo, ¿no? Lo que hizo mi viejo. Así que, bueno, también los cuentos, el relato de su compañero, obviamente lo que mi mamá nos traía siempre, nos contaba siempre, fue la manera que tuve de conocerlo. Que fue, o sea, obviamente, como hija, pero también Como militante, como claro. militante y relatos del círculo que Claro, rodeaba. exacto. Fue tu forma. ¿Y qué te dejó él? Vos decís, orgullo y demás. ¿Qué más te dejó? Me dejó ser, creo,
una persona con los pies en la tierra, comprometida con la realidad, sensible con la necesidad del otro, que es lo que me atraviesa ahora. Si no, no sería, creo que no podría ser subsecretaria de Derechos Humanos sin tener esa sensibilidad, digamos, estar ocupando un escritorio y llenando una silla y siendo una simple administrativa. Yo siempre digo que la calle es mi oficina, voy y vengo todo el día y lo hago con mucho amor y mucho orgullo porque creo que necesitas eso, y eso es lo que me dejó él, ¿no? Sí, a ver, nosotros de acá, me gusta decir nosotros, desde Faricón La Matanza, tratamos de tener una mirada, como dijimos, regional de la historia. Y el otro día, discutiendo entre nosotros en una cena, pensábamos, si no falta en La Matanza, te pregunto a vos como una trabajadora del municipio, una mirada local de lo que es la historia de La Matanza. Yo entiendo que nosotros trabajamos bajo el currículum de la provincia de Buenos Aires, pero me parece que los casos locales terminan acercando más a la población a su propia historia. Sí, por supuesto. Llegamos a esa conclusión entre lo que estábamos cenando y bueno, y queríamos pensar qué pensabas de esto, si crees que hace falta, si es posible. Es posible, hace falta un montón. La Matanza es enorme, tiene muchísimos habitantes. Y hay un montón de organismos de derechos humanos. Nosotros ahora que estamos preparando la vigilia, eso lo hacemos con la Mesa de la Memoria de la Matanza, donde están muchísimas organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, centros culturales. Y toda esa gente esparce la memoria, Exactamente. como decirla. Militamos la memoria principalmente. Sí, por supuesto que falta un montón y falta un compromiso de toda la sociedad, ¿no? Pues digo, los 30.000 no son mi papá solamente, son de todos, ¿no? Son del pueblo argentino y falta muchísimo trabajo, pero también hay mucha gente comprometida, pero también tiene que ver con el contexto actual, ¿no? Yo me acuerdo que otros años para el mes de la memoria teníamos una agenda de turno mañana, tarde y noche, colegios todos los días. Y ahora como que me armó un poco, si bien tenemos mucho trabajo en este mes, pero me armó, bueno, tiene que ver también con que hay miedo, tienen capaz que los profesores miedo de usar esa temática para, no sé, tener represalias. Yo supongo que sí, existe, se habla. Acompaña un poco, bueno, el negacionismo. Equiparar las víctimas y todo esto sirve para también infundir un poco de terror, ¿no? Entonces, bueno, algunos se toman recaudos. Pero bueno, hay un montón de gente comprometida con las que seguimos trabajando y yo digo, lo más lindo para mí es esto, hablar con los pibes. Hablar con los pibes. Y me parece que llevar el relato en primera persona es súper importante. Bueno. Porque... no sé, imaginarse, bueno, dónde estuvieron, cómo se lo llevaron, qué es lo que hacían, sin caer en las cosas capaz que crueles, feas, pero sí hablar con los pibes con claridad, ¿no? Y bueno, no, hay muchísimo trabajo para hacer, pero se hace. Lo que pasa, sí, por ahí no, lo que vos decís, no querés señalar las cosas crueles o feas pero existió, desgraciadamente, y por ahí para materializar lo que queda en palabras, a veces es necesario hablar. Sin pelos en la lengua. Sí, tal cual. Del horror. Sí. Sí. Digamos, no le sacamos el peso a eso, ¿no? Los pibes tienen que saber que los compañeros desaparecidos fueron torturados. Cuando los llevamos a Vesubio, por ejemplo, que los reciben los sobrevivientes de Vesubio, sí. Que a mí me parece eso un valor agregado inmenso, ¿no? Porque, bueno, ¿dónde estuvieron? Nosotros estuvimos acá, estaba la casita 1, la casita 2, entrábamos por acá, nos tabicaban, nos llevaban primero a un sótano, la sala de tortura estaba, pero los torturaban, sí, los torturaban, capaz que no entrar en el detalle, pero los pibes lo tienen que saber, porque si no queda como todo muy en el aire, bueno, se lo llevaban nada más, no. La mayoría de la gente vivió torturas grandísimas y mucha gente que sobrevivió después con el tiempo no sobrevivió porque no pudo ser la misma. Entonces quedan un montón de secuelas en la sociedad y eso lo tiene que saber la gente, ¿no? Por eso, bueno, hoy te invitamos porque nosotros por ahí hablamos de historia y demás y podemos relatar hechos, pero para mí la fuente primaria de haber vivido en ese contexto y
y haber sufrido una pérdida tan grande como muchas familias es importante para concientizar y para seguir trabajando en esta cuestión de la construcción de la memoria, porque si no se pierde en el camino. Sí, Se pierde en el camino. Me parece que es necesario fechas como 24 de marzo correrlas a veces del partidarismo, perdón. Está esto de que si vos hablas del 24 de marzo tal vez estás más volcado a cierta ideología peronista o cuca, como dicen ellos, y estar en contra es lo otro. Yo creo que fechas como esta darían un paso más allá de este partidarismo y explicar por qué es importante, más allá de esto, de que podés estar en contra de cierta política peronista, pero entender que el 24 de marzo es una fecha de todos los argentinos. Tal cual. Creo que eso es importante para las escuelas. Yo creo que ahí también hay un tema de la batalla cultural que se ha, como dice Couso. Si vos pensás de determinada forma, sos zurdo, sos cuca. ¿Cómo podemos llegar a revertir eso que se te ocurra a vos? Capaz que te estoy haciendo una pregunta muy difícil. Ojalá lo supiera. Sí, eso. sí. Porque han llenado de contenido o sea, si vos pensás esto es porque sos de eso, ¿sabes? Entonces a mí me cuesta también interpelar a los pibes cuando voy al aula y decir, no, pará, tiene que ser una lucha colectiva, de unidad, pero cuesta a veces. Sí, cuesta yo quiero mucho. más bien que vacían de contenido todo eso. Y no tengo la clave, amigo, para eso. Ojalá la tuviera. Es muy difícil. Es muy difícil, pero yo creo que, bueno, esto, ¿no? Transmitiendo la palabra, hablando, militando y también, nada, no solamente la memoria, todo. Hace un rato vos me decías, que no nos fuéramos de tema, pero la verdad que la miseria organizada no empezó ahora, empezó también con la dictadura y el plan económico y todo eso es calcado al de la dictadura. No podemos decir que estamos en una dictadura, estamos en una democracia muy floja, la verdad que muy floja. Y yo siempre les pregunto a los pibes si ellos, después de hablar y contarle mi historia y la historia de la matanza y de todo lo que fue el terrorismo de Estado, ¿qué opinan ellos? Si puede haber otra dictadura militar en nuestro país. Y muchos te terminan diciendo sí, porque bueno, también los atraviesa que el padre no tenga laburo, que no puedan acceder a todo, que no puedan tener zapatillas o compartir las zapatillas con los hermanos. Bueno, esas cosas nosotros, una vez que la dictadura fue el periodo donde más nos endeudamos en nuestro país. Sí. Y las villas miserias empezaron a nacer en plena dictadura. Entonces, también hay que hacer esa comparación, ¿no? De que siempre el que paga los platos rotos es el laburador, el trabajador, las clases más bajas. Sí, y aparte de eso es también el periodo donde la industria nacional se vino a pique. Creo que el eslogan era compren sillas de afuera, Sí. eran mejores las de allá que las de acá. Claro. Y se puede trazar un paralelismo con las políticas hoy por hoy. Supuesto. Vos tenés fábricas que cierran todo el tiempo y encima, si vas a reclamar por lo que corresponde, te muelen a palos. Entonces, Sí. también es coartar derechos Sí, dentro sí. de todo. Yo digo que hoy por hoy, bueno, tal vez no sé si instalar a los militares en la calle sería factible, pero no les hace falta. En este contexto no les hace falta mover Claro. un dedo en eso. Ya cuando los jubilados salen a marchar los cagan a palos, cuando sale el sindicato tal los cagan a palos. Sí, sí, Entonces, bueno, tampoco tienen que usar tantos insumos, digamos, diciéndolo así a grosso modo. Es difícil en este contexto y aparte en un contexto de guerra mundial donde tenemos un presidente que nos quiere llevar una guerra, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, me parece que un gesto importante fue en el 2017, estando Macri y queriendo reducir la pena de los genocidas. Yo creo que eso fue como una demostración clave, salió toda la sociedad a la calle, pero instantáneamente. Creo que eso fue, no me acuerdo, yo estaba ahí en la Subse, fue un martes y el miércoles ya estaba la plaza llena. Entonces hay una sociedad comprometida. Yo creo que obviamente en este momento muchos contenidos por su situación, ¿no? Porque el otro día le decía a un compañero, ¿vas a venir a la vigilia? Me dice, Eva, no tengo un mango.
no tengo ni para cargar la sube, quiero ir, quiero estar, pero también pasa esto. Hay urgencias. Hay urgencias. Sí, tal cual. Y las urgencias terminan tapando conversaciones importantes que no te podés dar por esas propias urgencias. Pero también fuimos cortos cuando fuimos gobiernos, yo creo que también nos achanchamos un poco y dimos todo por sentado, ¿no? De que esto no iba a pasar, de que no íbamos a hacer ese retroceso, de que hicimos una lucha enorme con respecto a los derechos humanos. Pero bueno, y fuimos demasiado condescendientes. Sí, banco de la postura. Sí, yo también. No sé cuál es la solución, pero seguro que parar de militar no es, por lo menos para nosotros. Por ahí no viene. ¿Tenés una pregunta más? Si no Yo le quería consultar, ya que hablábamos de la vigilia y demás, ¿cuáles son las actividades que están preparadas? Primero dentro del municipio y después, bueno, acá cuando vengamos. Para el 24. Sí. Bueno, en La Matanza el 23 se hace la 11 vigilia de La Matanza por la memoria, la verdad y la justicia, donde, bueno, marcha toda la comunidad. Esto es organizado junto a la Mesa de la Memoria, Subsecretaría de Derechos Humanos, Partido Justicialista, y la Mesa de la Memoria ya la componen un montón de organizaciones sociales, políticas de derechos humanos. Está el PC, el PO, la izquierda, el peronismo. Esto se logró hace 3 años porque siempre marchábamos, había 2 vigilias. Esto está bueno decirlo, y hace 3 años logramos esa unidad y marchar todos juntos, ¿no? Porque esto, me parece que lo que vos decías, lo más importante es el 24, ¿no? Exacto. Más allá del partidismo y la política y la izquierda o la derecha, el 24 es lo más importante, recordar los 30.000, seguir pidiendo por los juicios de lesa humanidad, seguir acompañando a las madres y a las abuelas. Y va a ser desde Indar y Almafuerte, se marcha todo por Almafuerte, se pasa por la puerta de la municipalidad, llegamos a Salta y ahí en la puerta de la Brigada de San Justo se leen siempre los nombres de todos los desaparecidos de la brigada. Cierto. Y después agarramos Ariete y terminamos en la plaza con la lectura del documento, un documento también unificado, y lo venimos trabajando desde febrero, imagínense. Hay trabajo atrás. Hay trabajo. Esa, bueno, es la vigilia nuestra. Y después, bueno, durante el año se hacen algunas plazas. Ya venimos haciendo plazas por la memoria. Los sábados también hicimos una por la baja de edad de imputabilidad, que fue necesario en ese momento porque justo estaba la discusión. Pero todo lo ponemos dentro de la agenda de los 50 años, 50 acciones, que es el eslogan de este año. Y así vamos a seguir, ¿no? Dando, bueno, las charlas en los colegios, haciendo la radio abierta. Ahora después del 24 también tenemos 2 actividades grandes. Una en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, donde llevamos chicos matanceros, a hacer un diálogo intergeneracional entre el que fue adolescente en la dictadura y los adolescentes de ahora. Sí, que va a estar muy bueno. Y así, bueno, tenemos unas cuantas. No me acuerdo ahora, pero... En Almafuerte de Indart, ¿a qué hora? A las 6 de la tarde. Okay. Todos invitados, perfecto. Por supuesto, todos acérquense. Sí, por favor, que va a estar muy bueno, que es importante. Este año se cumplen 50 años de la última dictadura, que no es un número, sino tiene un significado, un peso histórico muy importante para todos y para La Matanza en particular, que tiene una historia de más de 500 desaparecidos. Entonces, bueno, es un distrito que congrega la mayor cantidad de desaparecidos de la provincia de Buenos Aires. ¿Y quedó algo? Creo que no. Está siempre, por supuesto, en Capital Federal también. Creo que este año se marcha desde el CESMA, ¿puede ser? Sale unificada de ahí, ¿no? No, eso hace la Cámpora. Sí, la Cámpora sí sale de la ESMA. Pero bueno, sí, no en Plaza de Mayo. Exactamente. Sí. Siempre en Plaza de Mayo siempre vamos para seguro nos van a encontrar en las 2, en la vigilia y en Plaza de Mayo. Buenísimo. No, yo por mi parte, nada, me encantó la charla. ¿Te quedó alguna reflexión final? No, a ver, seguir, yo qué sé, cada uno aportando desde donde podemos todo lo que sabemos, y esto, actuar con sensibilidad hacia el otro para seguir fortaleciendo la democracia, que se riega todos los días la democracia, que nos costó muchísimo.
conseguirla y tenemos que valorarla y cuidarla un montón, todos como ciudadanos, ¿no? Estés militando, no estés militando, me parece que es una tarea de toda la sociedad. Y bueno, comprometiéndose con el otro siempre, ¿no? No mirar esto que nos quieren llevar a creer que cada uno se salva solo, que tiene que cuidar su quintita. Por el contrario, yo creo que, como decía el general Pedrón, la comunidad tiene que estar organizada y, por supuesto, en comunidad, valga la redundancia. Si no, no tiene sentido nada en la vida. ¿Finalizamos? Sí, gracias por invitarme, Chino, yo la pasé muy bien. La verdad que un gusto hablar con ustedes. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes ahora y siempre. Gracias, Eva, por acompañarnos, de verdad. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos en el próximo episodio de Fabricado en La Matanza. ...24 de marzo del 76... ...la noche cayó sin pedir permiso... ...golpe de estado sobre la vida... ...sobre el pensamiento, sobre la herida... ...secuestro en sombras, persecución... ...muerte escondida sin explicación... Familias destruidas en el silencio, gritos que el tiempo no pudo borrar. Memoria, verdad y justicia, banderas que no caerán. La lucha aún continúa, aunque duela recordar. Que no pase más. Vuelos de la muerte sobre el río, cuerpos que el agua quiso hablar. Los cuerpos se siguen encontrando, la historia no se puede tapar. Destrucción de la industria y del trabajo, destrucción de la participación, destrucción del entramado social, quebraron sueños de una nación. Bebés robados, identidad robada, abuelas con pañuelos sin descansar. Nietos recuperados vuelven al nombre, hijos que aprenden a no